si tenemos a otro tremendo, el profe le voy a decir, porque ¿fue profe tuyo también? No lo he tenido de profe a Matías, pero sí he tenido la suerte de compartir conversatorios, he estado muy cerquita en proyectos de investigación, siempre escuchándolo. O sea, sí he aprendido de él, aunque no ha sido formalmente mi docente. El mío sí, fue profe mío. Mirá. Sí, ahí la especialización de pensamiento nacional y latinoamericano. ¿Lo tenemos? ¿Está para conectarse? Sí, porque nos ha venido a visitar o a conectar. No. ¿Vino? Bueno, pero mientras tanto, mientras le damos ingreso a Matías. Me han dejado encerrado en el estudio, que escuché una puerta que se abrió, pero no después. Mala mía, producción, entendí mal lo último que nos dijo. Fui yo, es toda mía. Pero nada, un placer entrevistarlo a Pancho, la verdad, una alegría. Sí. Un saludo enorme de Nodal. Todos. A todos los curas de adopción por los pobres, al padre Paco que anda por Guinea Ecuatorial, el único país de África de habla hispana, bueno, con Saharaui, ¿sí? Con la República Saharaui Democrática. Pero ya tenemos en el estudio, que me había enredado yo, al profesor, ¿sí? Mi profesor, Matías. Orgulloso, Matías, obvio. Bienvenida. Y de Paula Jiménez también. Paula Jiménez también, ¿viste? Sí, ¿viste? Somos dos. Las estudiantes. Sí. Tiene una banda. Qué lindo ser docente y que te recuerden con tanto afecto. ¿Viste? Es así. No me sorprende igual. Matías Matarini, docente investigador de la Universidad Nacional de la Luz y de Flaxo Argentina, copresidente del Movimiento Políticos por la Unidad, el famoso movimiento de Focolares, militante social, cristiano y peronista. No sabemos si está chequeado con vos el CV, pero bienvenido a... Es más largo el CV. No, sí, demasiado. Muchas gracias. Gracias por venir, Matías Matarini, un día como hoy, que también sabemos más allá. Mucho hemos reflexionado sobre que para la mayoría de los argentinos y las argentinas no es feriado porque hay que trabajar, ¿no? Hay que bancar la olla. Las condiciones laborales y la pauperización avanza, las condiciones se rompen, bueno, la pobreza avanza, etcétera, etcétera. Pero bueno, sabemos que hoy, además de tenés otras actividades y te hiciste un ratito para venir, queríamos conversar con vos, queríamos que la comunidad de Nodal, de Latinoamérica y el Caribe pueda compartir tus reflexiones, porque además sos un gran estudioso en la materia, diversos proyectos de investigación. Un recorrido largo que bueno, no nos vamos a meter con ese recorrido largo porque sí queremos venirnos con las últimas reflexiones. Vos estás estudiando hace rato también. Ahí está. Sí, claro, ¿cómo no? Sí, ahí se va a escuchar ahí. Estoy un poco afónico, pero porque soy profe, ya lo dije. Entonces, Es verdad. ¿Cómo cuesta? Ahí tenemos para mostrar, si la producción nos acompaña, uno de los últimos artículos que sacaste en la revista Contrafilo, ¿sí? Que es muy interesante. La verdad que estuvimos armamos ronda de debate. Sí. Debo confesarlo, Mati. Un poco también. Pero un poco, ¿no? El concepto de la fraternidad, el pensamiento teórico, político, teológico del Papa Francisco, ¿no? Que la verdad que es muy, muy interesante. Pero antes de entrar en el artículo, sí me gustaría preguntarte como algo primero, que es ¿qué son estas Pascuas? ¿Qué es esta Pascua? ¿Qué son estas Pascuas de Resurrección? ¿Qué significación tienen? En general, si se quiere, y si te animás en particular, estas de 2025. ¿Qué crees vos en ese sentido? Bueno, gracias por la invitación, por compartir este espacio. Siempre es muy grato poder compartir con amigos, además. Eso hace a la fraternidad. Después hablamos del concepto. Mira, arranco por lo personal más que por lo particular, porque la Pascua, recién decías, Sol, de que hay gente trabajando. Bueno, mi mamá se jubiló hace 2 años, creo ya. Fue enfermera universitaria recibida en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y estuvo trabajando en el Cotolengo de Claypole durante creo que 15 años.
se jubiló estando en el Cotolengo ya, donde atienden a personas con discapacidad, viven una vida, bueno, yo viví un tiempo también adentro del Cotolengo, una vida entregada a las personas que están en esa situación y que de alguna manera se vive en hogares en particular atendiendo esas situaciones, ¿no es cierto? Conviviendo y atendiendo esas situaciones. Mi vieja laburó todos los Viernes Santos de su vida. Ahora no, porque está jubilada y bien se lo merece, aunque no le alcanza como a la mayoría de los ahí es lo que no se merece, digamos. Después mi papá en este momento está trabajando, aunque se jubiló recientemente hace poco, es comerciante. Y tiene panadería, librería y bueno, está trabajando en la dura porque está muy dura la mano, pero justamente arranco por eso, porque la Pascua está en eso también, ¿no? Recién lo escuchaba al padre Pancho que decía, la Pascua es una dinámica, es la vida, ¿no? Es lo que se está moviendo, no es lo que está quieto. Y no es una idea que pasó, no es algo que se escribió y quedó ahí en el tintero, es algo que mueve permanentemente la vida, los corazones, todo, digamos, ¿no? Es decir, es parte de un mito que nos ayuda a vivir, ¿no? El mito no es una mentira, ¿no? El mito es algo que justamente nos permite creer que se puede vivir y transformar la realidad, ¿no? Es decir, eso es el mito, ¿no? Entonces, el cristianismo y la Pascua es como algo central. Yo creo que la Pascua de 2025, nos encuentra a los argentinos, a los latinoamericanos, en situaciones muy diversas, ¿no? Muy antagónicas a veces. El antagonismo a veces puede ser extremo, ¿no? Hay situaciones agónicas que son de disputa, pero hay situaciones muy antagónicas que ya el enfrentamiento las supera, ¿no? En donde se niega el conflicto, en definitiva, porque enfrentar al otro es negar el conflicto. Entonces, de alguna manera, la Pascua se presenta como el gran desafío de la unidad y de la fraternidad, que ahora voy a profundizar en eso. Creo que lo veo por ese lado, lo vivo por ese lado. Muy bonito. Muy bonito, sobre todo por ponerlo poner la vida en el centro. No es el martirio por el martirio mismo de el Hijo de Dios, ni más ni menos, sino que es en el marco de celebrar la vida, de resucitar la vida, ¿no? Casi de volverla a vivir. Así que, la verdad, maravilloso. Y bueno, sí, un poco entrando en el concepto de la fraternidad y del artículo, que es excelente. Después podemos compartirlo por el chat también para que los que nos están viendo que puedan mirarlo, chusmearlo y acceder. Prontamente te lo vamos a pedir también para publicar, ¿sí? En una sección nueva más que vamos a estar trabajando como nodal, más de reflexión conceptual y no de noticias, que me parecía que era importante. A mí el artículo me gustó mucho y me gustó mucho esta idea de una interpretación, y además la compré, como más genuina de las banderas de la Revolución Francesa, ¿no? Las banderas de la Revolución Francesa de libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Y que la revolución debería funcionar en esos términos, y que vos lo que planteás en ese artículo, que es muy interesante, es que la idea de fraternidad desaparece, ¿no? Y que queda una dicotomía falsa entre libertad e igualdad, y que se va para uno de los extremos, ¿no? La idea de una libertad del extremo, y es efectivamente la ideología de los privilegiados, algo así, decís, no logro retener el concepto. El exclusivismo del más fuerte. El exclusivismo del más fuerte, que me impactó muy fuerte. O la idea de una igualdad que masifica, serializa, diríamos medio que sartreanamente, la vida, ¿no? Que también impide la vida, ¿no? Entonces, que ahí lo que falta es el concepto de la fraternidad, como el concepto de la hermandad universal que permite que libertad e igualdad funcionen en una dinámica de equilibrio, podríamos decir. Me pareció extraordinario el artículo y esa parte, porque creo que recupera un poco el pensamiento, no solo de Francisco, sino el entender eso desde Latinoamérica, ¿no? El entender eso desde los pueblos nuestros, desde los pueblos del mundo también, que tienen esa dinámica de complejidad, y que en algún punto es un serio cuestionamiento a cómo entendió Occidente, ¿no? Su propio desenvolvimiento.
Te queremos brutal lo mío, pero me gustaría escucharte. O sea, si mi artículo generó todo eso de reflexión, estoy... Gran estudiante, él está acá como diciendo, yo entendí esto, pero... Claro, yo entendí esto, profe. Matías también. Bueno, pero eso, contaros un poco porque no quiero cortar lo que estás introduciendo en términos de debate, pero también aprovechando que está esta comunidad del otro lado, digo, pensar en términos generales qué implica una teología de la liberación, qué implica esta filosofía de la liberación como gran marco que habilita estas reflexiones que trae Matías Casabué y que a partir de lo que nos compartís vos, Matías Matalini, pero digo, como para poner el paraguas, ¿no? Sí, claro, con gusto. Bueno, no, la verdad que buenísima la introducción que hiciste. Sí, yo sigo un poco al inicio para hablar sobre todo de la Revolución Francesa y del tríptico, el famoso tríptico, libertad, igualdad, fraternidad, lo que dice Antonio Bayo, que es un discípulo de Chiara Lubich, la fundadora del movimiento de los focolares, inspiradora de nuestro movimiento y fundadora también del movimiento Políticos por la Unidad. Después cuento un poco de qué es qué era este movimiento, pero lo que él dice es que, bueno, que es un principio olvidado por esto que vos dijiste, es decir, aparece de golpe y de golpe se desaparece y se generan como estos polos en donde la libertad se termina olvidando justamente del camino compartido y la igualdad se termina masificando en distintas experiencias que no llegaron a buen puerto. Ahora, lo interesante es de dónde surge la fraternidad para que Robespierre lo diga de golpe en el discurso de la Guardia Nacional allá por 1790, ¿no? Ahí es en donde aparece al calor de la revolución, en el momento más caluroso. Bien jacobino, ahí el momento. Después también, bueno, antes lo había dicho también un periodista, Camille Desmoulins, y otros lo fueron como de a poco levantando. Pero no es que de golpe nació y se le ocurrió a Robespierre, una mañana se levantó como el Diego dijo, la pelota no se mancha y se le acordó, ¿no? No, sino que en realidad surgió en las sociedades populares, en lo que se llama las sociedades populares fraternas, de ese conglomerado que se iba generando en el pueblo al calor de la revolución. En esas sociedades, en algunas sociedades, incluso no las jacobinas, en otras, por ejemplo las sociedades de los cordeleros, se generó un ambiente en donde incluso dicen, bueno, tenemos que empezar a ampliar, tenemos que fortalecer la democracia, diríamos hoy, no lo decían así, ¿no? Pero en esos términos. Y entonces empezaron a participar las mujeres, algo loquísimo, ¿no? Para la época, revolucionario para la época. Empezaron a pensar, bueno, también los que están en lo que se llamaban los empleos pasivos o los ciudadanos pasivos, que eran los sirvientes de alguna manera, no los esclavos, sino los sirvientes. Empezaron a incluirlos. Y ahí empieza a darse esta idea de, bueno, la fraternidad es universal. No nos pertenece a todos, no es algo que tenga... Y además, la fraternidad ligada al concepto de ciudadanía. Bien. Pero ¿qué pasa? Como sabemos, la historia es compleja. Y obviamente, a los negros de Haití no los iban a reconocer porque eran una colonia francesa. Entonces ahí se genera una paradoja y una contradicción en esa fraternidad universal. Pero es la revolución haitiana, olvidada en nuestros libros, ahora recuperada, gracias a Dios, mucho, pero la verdad que es la revolución haitiana la que justamente trae esta idea de que hay que seguir ampliando, ¿no? Hay que seguir abriendo, casi como con círculos concéntricos, esa fraternidad que tiene que cada vez abarcar más, porque no podemos dejar a nadie afuera. Y entonces, fíjate, desde la idea de América Latina se amplía el horizonte de la propia fraternidad. Si lo traemos a la reflexión de hoy y sobre todo de lo que fue el influjo de la filosofía y la teología de la liberación, pero con todo el bagaje de experiencia latinoamericana, siguió ampliándose el concepto de fraternidad. Y llegamos a Francisco, que ya recupera incluso la fraternidad de San Francisco de Asís, aquella que incluso es amiga de toda la naturaleza, ¿no? Es amiga del ambiente, es amiga de la casa común, dice él, ¿no? Entonces, evidentemente la fraternidad universal es un concepto central en cualquier desarrollo político, ético que querramos hacer en nuestra sociedad. No podemos eludirlo. Dice Enrique del Percio, un
un filósofo argentino. Le mandamos un saludo, lo conocemos. Profesor también. Y mi director de tesis de doctorado. Ahí va. Dice: la fraternidad es ineludible, no la podemos eludir. Pero le agrega algo muy interesante que a veces se olvida desde Europa, además de lo que acabo de decir, que es que no hay que olvidar que el conflicto es inherente a la fraternidad, ¿no? Muy interesante. Se lo agrega, no es que no lo reconozca Bayo u otros, sino que, pero le pone un acento especial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia media naif de decir a fraternidad, seamos todos hermanitos, ¿viste? Nos abrazamos y bueno, y hay que aceptar al otro y punto. No, pero hay que discutir, che. Hay que generar procesos de debate serios, profundos, a full, digamos, ¿no? Y entonces el conflicto es inherente a la fraternidad. Y el conflicto, si se niega, puede terminar en fratricidio. Claro. ¿No? Él dice Caín y Abel, Rómulo y Remo. ¿En qué terminaron? No eran hermanos, se mataron. Uno se mataron. Entonces, qué interesante pensar la fraternidad también desde ese origen conflictivo y ver cómo lo abordamos. No es solo el ideal ético al que aspiramos. Y en el medio, que es lo que yo estoy más investigando, está la concepción de fraternidad como método. Como camino, no como método en términos científicos secos, ¿no? Es decir, no es una observación para comprobar una hipótesis. No, en términos filosóficos. En términos de camino que conduce a un lugar, que sería como la traducción más etimológica. Entonces, teleológico sería. Sí, pero sobre todo desde el punto de vista de el camino de la vida, existencial. Bien. Te diría. Existencial, digamos, ¿no? Muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Si la fraternidad no solo es un ideal ético, lo es, pero también es conflicto y sobre todo es conflicto. En el medio, ¿qué hacemos? Caminamos hacia ese ideal en algún momento, pero tenemos que caminar. El camino es la vida y la Pascua es el camino en este caso, digamos, ¿no? Pareciera que la Pascua fuera, porque es además como el eje central vertebrador de nuestra fe cristiana, bueno, la Pascua es el camino. El camino está con los pobres, con los olvidados, con los desvalidos. El camino está enfrentando al poder. Ese poder que de alguna manera también nos quiere aniquilar. Un poder que se construye desde arriba hacia abajo. No. Nosotros queremos construir como esas sociedades populares de la Revolución Francesa desde abajo hacia arriba. Como la comunidad primitiva de Jesús desde abajo hacia arriba. Bueno, pero también hay que hacer método ahí. Y ahí viene otro desafío. Yo decía recién el tema del movimiento Políticos por la Unidad. Fíjense que nuestro movimiento nos tenemos que bancar entre los diferentes. Yo soy peronista, pero hay radicales, hay del PRO, hay de todos. Tenemos que bancarnos ahí. Hay que animarse a bancarse al otro. Y no solamente partidariamente, sino de distintas visiones culturales, religiosas, etcétera, digamos, ¿no? Y Jesús tenía una comunidad bien heterogénea, donde había, por ejemplo, un celote, ¿no? Es decir, los zurdos, diríamos, si me permiten, los zurdos de mierda, sí, digamos, ¿no? Vamos a decir, había un recaudador de impuestos. ¡Zurdos de mierda hoy! ¡La van a pasar para el orto! Claro. Sí, lo dice el presidente. Para ser más preciso, digamos. Un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos. Había pescadores, ¿no? Trabajadores de la cotidiana. Había una pluralidad. Pero claro, tenían un ideal claro y tenían valores muy claros y se jugaban la vida. Pero había que hacer camino, no fue tan fácil. Entonces ahí es donde la fraternidad se vuelve método y donde no hay una receta para ver cómo lo hacemos, ¿no es cierto? Pero tenemos que tratar de generar procesos en donde los antagonismos no terminen en el fratricidio. Claro. Ese es el gran desafío y eso nos invita seguramente Francisco. Yo me voy a meter en un tema que no estaba muy previsto, pero la verdad no lo puedo evitar. Matías Matalini. Si hay algo que también me voló la mente la primera vez que lo escuché de vos y me sigue sucediendo, es el concepto de sorfraternidad. Contale un poco a esta comunidad. ¡Te maté! Touché, querido. Claro. Bueno,
las palabras no están todas inventadas, ¿no? Las palabras hay que inventarlas, ¿no? O inventamos o erramos, decía Simón Rodríguez. Entonces tenemos que animarnos a jugar un poquito. Sí, no lo inventé yo para nada, es decir, hay algunas similares que ya están escritas, soro, fraternidad, ¿qué es lo que se trata de hacer? La lectura simple y fácil es decir, bueno, nos olvidamos, frater es hermano, sor es hermana, listo, unimos y entonces sale algo combinado, ¿no? Esa es la fácil porque de alguna manera, como una salida elegante, me olvidé de las mujeres, che. Claro. ¿No? Esas cosas, viste que, no es la eso. típica que nos pasa a nosotros. No la ven. Digo, no te puedes enojar con un tipo que no la ve. Una charla, no tenemos una compañera en la mesa. ¿Viste? No se trata del cupo, no se es trata del políticamente correcto. Claro. Por supuesto que hay una cuestión, digamos, clara, es decir, las palabras, digamos, todavía tenemos un gran reservorio de palabras permanentemente masculinas en nuestro léxico cotidiano, entonces obviamente que es importante desde ese punto de vista también, no es que no sea importante. Pero en realidad hay elementos de la sororidad que aparecen que no estaban tan presentes en la fraternidad, o parecen que no estaban tan presentes. Bueno, ni que hablar de las cuestiones netamente femeninas, digamos, ¿no? Y que implican la lucha de los feminismos a lo largo de la historia y que de alguna manera han puesto en jaque que la fraternidad lo puede incluir todo. Entonces, lo que la sororidad le viene a decir a la fraternidad, parece ser, es, mirá que la fraternidad universal tiene que ser universal. Y mirá que hay que modificar todavía estructuras que vos crees que con simplemente algún término lo cambiás. Que no me jodan más con esas fantasías. Claro, exactamente. Es decir, el cuestionamiento que le hace profundamente la sororidad a la fraternidad es, ¿verdaderamente estás siendo lo suficientemente universal? ¿Estás pensando estructuras políticas de inclusión que no dejen a nadie atrás, a nadie afuera? Bueno, eso es mucho más profundo, digamos, ¿no? Y además yo creo que también vamos a Jesús y a la comunidad de Jesús. No solamente había recaudadores de impuestos, celotes y pescadores y otros, sino que también había muchas mujeres. Y eso transforma totalmente el concepto. Yo creo que probablemente no tengamos los suficientes registros históricos para afirmar algo tan taxativamente así, pero yo me animaría a por lo menos aventurar interpretativamente que eso fue lo que más molestó a veces a algunas de las comunidades judías cerradas, a los fariseos, a los saduceos, ¿no? Al punto de que casi que se volvieron herodianos, ¿viste? Los herodianos eran como los que estaban con la fe cristiana, pero bueno, vamos a cumplir con el imperio mejor, por si acaso. Entonces, de alguna manera, estaban como los 4 partidos políticos ahí, los saduceos, los fariseos, los herodianos y los celotes. Bueno, y el cuestionamiento es muy grande cuando vos incorporás personas que estaban excluidas de la vida política, de cualquier tipo de decisión, y porque la vida religiosa era una vida política en ese contexto. Exactamente. ¿No? Entonces, desde ahí me parece que es transformador pensar en sorfraternidad, ¿no? Es mucho más profundo que simplemente decir, bueno, hablamos con la A. Exacto, comparto. Hay algunos amigos y amigas que yo recuerdo el padre, después ha hecho su vida, pero el padre Darío Tracanelli, un amigo de Córdoba, él sostenía la idea de que había, hasta incluso él identificaba discusiones de apostolizas, mujeres, ¿no? No cabe duda, sí, por supuesto. Además, el protagonismo, bueno, hay escritos muy claros de que María Magdalena tenía un protagonismo muy grande, pero no solo María Magdalena. A mí me gusta una imagen que para mí es transformadora en la vida de Jesús. Para mí es Jesús que cambia con eso. Mirá lo que voy a decir. Va Jesús caminando en una de esas aventuras que tiene con las multitudes, y va con sus apóstoles, y de golpe alguien le grita de atrás, ¿no? Señor, salva a mi hijo, acuérdate de mí, Señor, estoy enferma. Bueno, le van gritando, ¿no es cierto? Pero una mujer que le grita en particular, y le grita, y los discípulos, viste, la
tratan de correr un poquito, ya salieron los, algo así como los, de golpe les agarraba un poquito así de, claro, los que cuidan a Messi, claro. ¿Viste? Entonces córranse un poquito, ¿viste? Y de golpe, ¿viste? La mujer no se callaba, estaba, entonces, bueno, atendela, por favor, esta mina que ya nos tiene cansado. Era la Sol que venía. ¿Viste? Por favor, dale bola a esta mina porque ya no va. Y entonces él le dice una frase terrible que si uno se le pone a pensar desde el punto de vista, a veces se le interpreta como una especie de poner a prueba a la persona, pero a mí me gusta interpretarla como algo que en su cultura Jesús se había formado así. Él le dice, no está permitido a los cachorros comer de la mesa de sus señores. ¿Por qué? Porque él era judío y ella no. ¿No? Entonces los judíos no pueden mezclarse con la paganía, con la gentuza, ¿no? Con lo que es impuro. Yo creo que a Jesús tenía un poco también de eso y se fue transformando, porque él se hizo hombre. Si creemos que es Dios y se hizo hombre con todo. Con todo. Claro. Ay, me encanta Entonces también con esa forma de pensar. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dice la mujer? Tremendo. Aún así, los cachorros comen de lo que caen de la mesa de sus señores. Jesús se agachó, la escuchó y estuvo con ella. Tremendo. Se hizo hombre. Para mí eso le transformó la vida a Jesús. Es una mujer. Es una mujer. Bueno, un hecho sorfraterno. No, pero no cabe duda. Un hecho sorfraterno. Le dijo, mirá que con la fraternidad no alcanza. Vaya dato perturbador. Por decir. No, claro, ojalá nos contaran más un poco de esta humanidad tan compleja que al mismo tiempo, digo, nos acerca a la idea de... Pero, y bueno, y voy para la cultura griega, vuelvo a la cultura griega, fíjate, ¿quién fue la primera que nombró la palabra fraternidad? Una mujer. Fue la, vamos a decir, la maestra de Pericles, Aspasia de Mileto. Una palabra que no es literalmente fraternidad, porque bueno, obviamente sabemos que el camino del lenguaje griego fue haciendo su itinerario, pero la palabra es Filadelfia, bueno, algo así como el amor fraterno, y ella utiliza la palabra Filadelfia para justamente decir, mira que en la Atenas de Pericles, pero sí, incluso en el camino a esa Atenas de Pericles no hay una apertura tal que las mujeres tengan lugar, que los esclavos tengan lugar, tremendo, digamos, ¿no? Y ella sí había tenido, porque era, digamos, vamos a decir, de donde verdaderamente nació la filosofía, que no es en Grecia, sino en Egipto. En Egipto, sí. De alguna manera ahí había tenido la experiencia de escuelas que eran mixtas, algo que no había en la Grecia antigua, digamos, ¿no? Exactamente. En algunos espacios. Cosas muy descritas de manera muy interesante por Dussel, ¿no? Claramente. Que trabaja mucho en ese sentido de colonial del pensamiento, bueno, la filosofía es una práctica egipcia y que mirá que acá hay un recorte. Y si me permitís, fíjate esto que dice el que le pasó a Jesús con esta mujer, con esta interpretación que hago, que por supuesto me hago cargo de esa interpretación, es lo que nos puede pasar a un profesor cuando tenemos que escuchar a cualquier estudiante, es lo que le puede pasar a un médico que también tiene que escuchar a un director de un hospital que tiene que escuchar también a quienes trabajan con él, es el que tiene, es de alguna manera lo que le pasa a un cura cuando tiene que escuchar a cualquier viejecita, ¿no es cierto?, que viene y le comparte algo, y entonces cambia, ¿no? Es desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo, que es lo que dice Francisco con el concepto de movimientos populares, ¿no? Y ahí me gusta que nos vayamos a Francisco y a su pensamiento que, insisto yo, para mí ha transformado a un cisma en la iglesia y en la interpretación de la doctrina, y me hago cargo, yo no soy una estudiosa del tema, pero vengo formada desde allí y de repente volví a misa post Francisco y escuché cosas que me hacían quedarme y me hacían recuperar algo de lo anterior, de esa conexión con ideas que, bueno, verdaderamente creo que son revolucionarias si se ponen en práctica, ¿no? Poder vivir la fe desde ese lugar que habla de pueblo, que, digo, esta fraternidad, esta diversidad en la fraternidad como un concepto amplio que incluye mujeres, negros, pobres, etcétera, y que nos incluye a todos, y que es una creación, en definitiva, popular,
nos lleva un poco a esta idea de pueblo en Francisco, que me parece que está bueno que desarrollemos, que se liga con los movimientos populares, que se liga con la posibilidad de esos movimientos populares de protagonizar el cambio social, ¿no? De exigir lo necesario, pero, a ver, y hago esta aclaración que me parece muy importante, la posibilidad de democratizar la política y de construir alternativas desde las bases. Lo que no implica negar los partidos políticos, las instituciones, sino superarlos, de hecho. ¿Cómo nos podés contar un poco eso que te metés también en el artículo? Bueno, es bastante fuerte lo que plantea Francisco, ¿no? Francisco está transformando todo. Francisco la nombró a Emil Secuda secretaria de la Comisión Pontificia para América Latina. Francisco va transformando los dicasterios. Francisco, que lo tengamos 10 años más, ¿no? Ojalá. Y eso es muy importante. Pero no solo de arriba hacia abajo, sino sobre todo de abajo hacia arriba. Y así lo muestran los, diríamos, 5 discursos, aunque son 4 discursos y una carta, pero lo tomamos como discurso a los movimientos populares. Y fíjate qué interesante hablar de movimientos populares y no meramente de movimientos sociales. Lo son, por supuesto, movimientos sociales. Lo que pasa es que hay mucho debate a veces en las ciencias sociales sobre el concepto de movimientos sociales. Y él plantea y dice, vamos a hablar de movimientos populares y de no populismo, popularismo. La complica más todavía un poquito, digamos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque quiere volver al pueblo. Porque la palabra no está, porque la sabiduría no está en el que reflexiona sobre el pueblo. La sabiduría no está en el que dirige el pueblo. La sabiduría no está en el que le tocan cargos de conducción, sino en el pueblo. Claro. Entonces volvamos al pueblo, es volver también a la iglesia primitiva, es volver a la iglesia de Jesús, donde compartían todos, de los hechos de los apóstoles, volver a eso, ¿no? Volver a esa idea de pueblo. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿quiénes son los que entienden más esto del pueblo? Y los pobres. Los que se organizan en cualquier espacio para hacer un merendero, para generar una barricada contra la droga en los barrios, ¿no es cierto? Para generar un camino en donde de alguna manera podamos sacar a los pibes de estos males que nos aquejan. Después viene, sí, está bien, alguien que baja guita, o el Estado que se dio cuenta que, tenemos que aprender un poquito de las organizaciones populares. Sí, tal cual. ¿No? Qué bueno. ¿Cuánto le haría bien al Estado que aprenda de las organizaciones populares, ¿no? Y que las organice, que las gestione en el sentido no de querer asumirlas como propias, sino de generar las condiciones para que se transforme en una fraternidad del método de hacer política. Eso es lo que tendría que hacer el Estado, me parece, desde esta óptica, ¿no? Eso lo dice Francisco muy claramente cuando habla a los movimientos populares, les habla, pero con mucha claridad, digamos, ¿no? En esos 5 discursos los recomiendo profundamente, porque son recontra asimilables, simples, ¿no? Cualquier habla y escribe sencillo. Muy llanamente. Pero para mí, yo te digo, está toda la doctrina social de la Iglesia ahí. Claro. Exagero por ahí, no sé, pero creo que habiéndolo leído, digo, acá está todo. Este es Francisco, por lo menos están, no sé si toda la doctrina social de la Iglesia, pero está todo su papado, digamos, no está ahí. Y eso es muy importante porque él logra sintetizarlo, pero lo logra con ellos. Y es interesante, cuando pronuncia cada discurso ya trabajaron los movimientos populares, hicieron sus propios documentos, generaron sus caminos, y es a partir de eso y de las lecturas que él entonces va hacia eso. En el último discurso, allá por, creo que fue, si no me acuerdo, de diciembre o noviembre, en el encuentro que estuvo allá en el Vaticano, ahí dice algo muy interesante en un momento. Dice, bueno, algunos me dicen que yo hablo demasiado de los pobres y poco de la clase media. Dice así, dice muy llanamente, ¿no? Como si estuviera a la manera. Como si estuviera acá en el barrio de Liniers, sí, ¿viste? Cuando era Y dice, en un momento dice, y bueno, pero Jesús hablaba de los pobres. Jesús estaba con los pobres y es desde los pobres.
Perdonen, igual dice, por si acaso, digamos, ¿no? Pero bueno, no se vayan a ofender. Es que ahí está el pueblo, digamos, ¿no? Y es el pueblo que se organiza y que transforma, y nosotros somos los que... Eso no quiere decir que de golpe, aunque digamos Jesús es mucho más duro, bueno, él dice esto, a mí me dicen que soy un poco duro con los ricos, dice Francisco, pero lean a Jesús. Claro. Escúchame, ¿no? Soy un condescendiente. Pero, ¿viste? O sea, entonces interesante porque me parece que la perspectiva del pueblo desde Latinoamérica, pero también en general, veíamos recién lo de las sociedades populares fraternas antes de la Revolución o durante la Revolución Francesa. Evidentemente la idea del pueblo es lo que está detrás de algo que permanentemente va rompiendo moldes, va rompiendo estructuras caducas, como diría Parecida, va rompiendo caminos que de alguna manera conducen a la desigualdad, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una punta por la que... Y deberíamos hablar en todos lados de esto. Esto debería ser leitmotiv, ¿no? Es decir, leitmotiv es el estribillo que se repite permanentemente. Sí. Qué interesante. Deberíamos. Que además de esto, ¿no? De esta idea de pueblo y de movimiento popular, que es al mismo tiempo pueblo en movimiento, me parece que ahí es el juego que resuelve muy bien Francisco en definirlo de esa manera y no entrar en discusiones postmarxistas, te diría, sobre movimientos sociales que terminan instrumentalizadas por la academia. Además de esto, ¿qué está haciendo el legado del primer papa latinoamericano? ¿Qué crees vos de lo que está haciendo? Porque sigue siendo y cada vez nos sorprende más. En alguna jugada decir, bueno, ya está, no le podemos pedir más nada. Y siempre saca una más, ¿no? Recién mostrábamos la escena del pesebre con la cufilla palestina. Digo, ¿viste? No le pedíamos eso a Francisco, nadie y la hizo. Digo, pero ¿qué está haciendo el legado del primer papa latinoamericano? Sí, bueno, lo primero es que lo que decís al principio, ¿qué está haciendo? O sea, que estar siendo es muy importante en Francisco. Francisco es muy cuyano, lo ha dicho, muy seguidor de Kush. Y ha dicho que para él el que mejor comprende pueblo es el propio Kush, ¿no? O sea que fíjense la apertura que hay que tener también para pensar. Ahora en Alemania están empezando a leerlo. Extraordinario. Es que en una entrevista que él da, varias veces lo nombró a Kush, pero en una entrevista dice, un alemán que vivía allá en Jujuy, digamos, ¿no? Es decir, así lo presenta. Se los metió por la ventana. Claro, porque obviamente la descendencia. Claro. Fíjate qué capacidad para poder justamente introducir, ¿no? Que a veces cuesta mucho. Mira, si uno lo leía a Benedicto, yo lo he leído a Benedicto, porque hay que reconocer que tenía una erudición tremenda, y Benedicto no cita a un latinoamericano. Pero no porque no quiera, porque no está formado para eso. Exacto. Entonces, fíjate lo que hace Latinoamérica, hace lo que le hace la sororidad, la fraternidad, abrite, digamos, claro. ¿No? Es decir, es muy interesante eso. Bueno, yo creo que el legado de Francisco es múltiple y es un gran desafío. Primero creo que ha trabajado fuertemente desde abajo hacia arriba, pero también ha generado procesos en donde claramente ha marcado el rumbo, nombrando obispos y con varios consistorios de nombramiento de cardenales, muy claramente marcando un rumbo, digamos, ¿no? Donde de alguna manera es algo así como que lo que diría la Agenda 2030, que no le gusta al presidente Milei, ¿no? No dejar a nadie atrás, pero tampoco ni un paso atrás, diría yo. No decir, vamos para adelante, les dice Francisco. No podemos mirar la iglesia, no sé, preconciliar, digamos, ¿no? Hay que ir para adelante. Y eso implica que Francisco se está considerando un papa de transición en esta línea. De transición no porque pasó, sino porque está modificando. A lo mejor lo que hizo Juan XXIII de convocar el Concilio Vaticano II no lo vio como necesario en este momento o como posible o como lo que se necesitaba para transformar. Lo que vio era la convocatoria de los movimientos populares, un sínodo de la Amazonía donde las mujeres negras indígenas le dieron letra a los obispos
para escribir parte del sínodo. Claro. Tremendo, digamos, ¿no? Es decir, donde las comunidades organizadas en esa Amazonía le dijeron al planeta, mirá que nos están destruyendo, estamos destruyendo nuestra casa común. Bueno, más transformador que eso. Y ahí está el legado, ¿no? Es decir, bueno, hagámonos cargo ahora de este camino, de este proceso, y yo creo que tiene todavía para dar. Sí. Qué fuerte decirlo en transición, pensarlo en transición, ¿no? Porque es muy fuerte porque uno piensa yo siento un cisma, digamos, ¿no? Esto, un papa que no solo es que es latinoamericano, sino cita a latinoamericanos y les cambia la biblioteca, Sí. los cambia, los obliga a ampliar la biblioteca, sino esto, pensarlo en transición es muy fuerte. Es grande la transformación, dicho mal y pronto, de la estructura de poder. ¿Vos las estás viendo en profundidad? ¿Crees que es grande? Bueno, Por más que falte tiempo, y siempre digo, pero ¿está siendo grande eso? Yo no soy un súper conocedor de toda la estructura eclesial vaticana, ¿no? Más que lo que he estudiado, digamos, pero no he estado allá, no podría hablar con esa precisión, digo, ¿no? Pero sí creo que estas cosas como la que acabo de mencionar recién han generado un fuerte cimbronazo, ¿no? No me parece que sea menor. Y fíjense que también es cuestión de tiempo, ¿no? Más vale tiempo que sangre, diría el general. Francisco lo dice filosóficamente, el tiempo es superior al espacio. Entonces yo creo que por eso al principio los que, qué sé yo, nos podemos meter, si fuera que en una categoría así como los zurditos de la iglesia, queríamos transformar todo rápido, ¿viste? ¿No? La derecha estaba mirando, por decirlo así, así solapadamente en donde te movés de la doctrina, fuiste. Y Francisco hizo tiempo. Francisco dijo, voy a hacer un bálsamo en este momento, voy a construir con el método de la fraternidad. Convivamos, claro. ¿No? Ay, Matías Matalini, nosotros nos quedaríamos hablando horas, pero de verdad agradecemos antes el de Papa la hora latinoamericano. Claro, quería tirarle una pregunta porque la dejó picando y quiero molestarlo con la política. ¿En qué están los focolares en Argentina? Esa quería, perdón. Yo sé que estamos en hora, pero... Dale, ¿En qué estamos? Bueno, particularmente solamente el Movimiento Políticos por la Unidad, que es una de las ramas, por decirlo así, de nuestro movimiento focolarino. Nosotros estamos en este momento generando una red de gobiernos locales por la fraternidad. Estamos trabajando, nos vamos a ir ahora a Mercedes, nos convocó la intendenta Juanita Gauto de allá de Mercedes, y hay varios intendentes, diputados, vamos a ir caminando. También en Altagracia se está dando un proceso, en Neuquén se está dando otro proceso. Bueno, en Buenos Aires tenemos muchos amigos de la MPU, hemos hecho muchos diálogos políticos. Queremos generar procesos donde tengamos que bancarnos y hacer ese proceso que hizo Francisco, de transformación desde abajo hacia arriba, con tiempo en la política. Muy bueno, muy bueno. Impresionante. Encima, estén atentos, tal vez es de su interés sumar voluntades al movimiento de los focolares, del que Matías es copresidente, Movimiento Políticos por la Unidad, pero además es docente investigador de la Universidad Nacional de Lanús, militante social, cristiano, peronista. Hoy nos acompañó y nos acercó a Francisco I, el Papa Nacional Latinoamericano. Un placer. Y a ustedes que estuvieron del otro lado, conectados durante este Viernes Santo y aprendiendo un montón, seguramente han quedado una cantidad de comentarios en el chat para Mati, programa... que son buenísimos. No sabemos si es dulce o salada la empanada. Lo importante es que haya empanada y que se pueda compartir. Claro, pónganle sin azúcar. Sin azúcar. Dice Matías, vamos, este es mi team. Se arma el cisma de entre la empanada con azúcar o sin azúcar. Mirá, 19 sí, con azúcar, 81 sin. Bueno, así nos fuimos. Así nos fuimos. Bueno, perdimos el debate. Sin azúcar. Oh Jesús, chao, chao. Gracias. ¿Dónde estás? ¿Y en qué lugar del mundo ayudando a tanta gente? Yo aquí solo esperando que vengas por mí. Oh Jesús, siempre creí en ti. No permitas
todo mi mundo se derrumbe en un solo segundo. Ten piedad de mí. Se me va la mujer de mi vida.